Hola, hola, queridos amigos, muy buenas noches, al menos aquí en Buenos Aires ya 7 de la tarde, pero de noche, en invierno ya está todo oscuro a esta hora, pero en el país que estén, en la parte del planeta que estén, espero que estén muy bien, muy contentos de encontrarnos como cada jueves en Raíces de Sefarad. Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre nos da mucho gusto que nos acompañen en las actividades que proponemos cada semana y como decimos cada semana estamos muy orgullosos de lo que les presentamos porque los temas son cada vez más interesantes. No podemos decir que uno es mejor que el otro porque todos son excelentes. Así que muy, muy contentos de lo que presentamos y de que ustedes nos acompañen, claro. Y además no solo de los temas, sino quienes traen los temas. La verdad, yo estoy súper orgulloso y contento y también apasionado, porque los temas nos apasionan también a nosotros y los disfrutamos como todos ustedes. Pero Seguro. vamos, como siempre, a hacer un resumen de lo que tenemos en los próximos días, que hay bastante, ¿eh? Tenemos, bueno, como siempre, agradecerles a quienes hacen su aporte a través de PayPal en todo el mundo o a través de Mercado Pago en Argentina, o cuando quieren aportar y tienen alguna duda cómo hacerlo, nos escriben y les facilitamos cómo pueden colaborar con nosotros para pagar lo que es la infraestructura esta de transmisión y los mailing y esto. Porque como siempre decimos, ninguno de nuestros conferenciantes, son todos amigos, ninguno cobra absolutamente nada, lo hacen absolutamente en forma generosa. Pero vamos a las actividades que vamos a tener en el Centro Cultural Sefarad a nivel online. Esto es virtual, empezando por este domingo que viene. Ustedes saben que siempre un anfitrión convoca a un invitado hablando en ladino y así se forma este Encontros de Al-Had. Y este domingo le va a tocar a Liliana recibir a Jay Kohenak de la comunidad de Boynton Beach, en la Florida, una comunidad sefaradí muy pujante, y va a contar su historia de vida que es muy, muy interesante. Así que los invito este próximo domingo a la 1 de la tarde del mediodía, hora de Argentina. Esto es en vivo por Facebook. Por supuesto, en sefarad.com encuentran toda la información de cómo ingresar. ¿Y qué tenemos el jueves que viene, Lili? El jueves que viene tenemos Cultura y Turismo, la presentación de un libro de la Red de Juderías de España que se llama Ciudades de Sefarad. Ellas van a estar en vivo desde, por supuesto, desde España, la periodista Alejandra Bulafia y la directora gerente de la Red de Juderías, Marta Puch. Nos van a contar y vamos a aprovechar para viajar un ratito con ellas por las ciudades de la red. Van a estar en vivo desde España en su medianoche, van a tener la generosidad de quedarse hasta tarde para estar en vivo como nos gusta hacer estos encuentros. Quiero contarles también que para el próximo domingo, no este, sino el siguiente, vamos a recordar al querido Jacques Obadía, un dirigente comunitario que dejó de estar entre nosotros hace un par de meses, un poco más. Entonces le vamos a rendir un homenaje merecidísimo. Esto lo hacemos junto con Asilva, el CIDICEF, SAPTA y el Centro de Estudios Genealógicos de Judaísmo Argentino, que esto es una institución nueva que encabeza Jacob Rubel. Así que esto va a ser, y además va a haber ilustración musical por parte de Liliana también para recordar especialmente lo que tiene que ver el origen marroquí del querido Jacques, de quien mucho hemos aprendido y mucho hay para aprender de él, especialmente para lo que es la dirigencia comunitaria judía de Argentina. Esto es el domingo no, el domingo siguiente, pero requiere inscripción previa por Zoom. Esto es a través de sefarad.com, encontrarán toda la información. ¿Y qué tenemos este domingo, Lili?
Bueno, este domingo es el cuarto encuentro de Samir, es un encuentro latinoamericano de música judía y en el día de apertura, además de las actividades que va a haber, vamos a dar un taller, Zulema Benveniste y yo, sobre el humor en la música judía. Así que ella se encarga de la parte ashkenazí y yo de la parte sefaradí y los invitamos a venir a ver algo en presencia, esta es presencial y no por internet. Esto será en la comunidad Amijay, también la información la pueden encontrar en samirlatinoamerica.org. Así que los esperamos este domingo después del encuentro de Al-Had. Esto dura 3 días, las charlas que hay durante esos 3 días sí van a ser a través de Zoom también, pero todo el contacto, todo para averiguar lo hacen en la página de Samir, de nuestros amigos de samirlatinoamerica.org, ahí van a encontrar toda la información. Y vamos a lo que tenemos hoy. Seguro, hoy tenemos este tema tan interesante, Primo Levi desde Auschwitz al testimonio. Tenemos como invitado al Rab Felipe Yafé y antes de darle la bienvenida les voy a contar quién nos va a hablar el día de hoy. El rabino Felipe Yafé es licenciado en Biblia e Historia Judía por la Universidad Hebrea de Jerusalén, es doctor en Biblia y autor de numerosas publicaciones. Fue decano del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer y rabino de la comunidad Bet Hillel. Es fundador y docente del Instituto Kibun y presenta conferencias en congresos y seminarios. Es invitado a dar cursos en instituciones y universidades y también dicta cursos desde el Instituto Kibun. Así que ahora sí le damos la bienvenida a nuestro querido disertante del día de hoy. Hola, Felipe, bienvenido. Hola, Lili, ¿qué tal? Qué gusto, Marcelo, ¿cómo están? Un placer, realmente. El placer es nuestro, recibirte es recibir más que a un rabino, más que a un sabio, más que a un primo, es un hermano. Realmente el conocimiento de Felipe y la capacidad para transmitirlo es un honor desde el punto de vista institucional nuestro, por lo cual te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y trayendo un tema que nunca habíamos tratado y que me parece muy bueno tratarlo aquí. Seguro. Bueno, te dejamos con la gente, empezar. Felipe, y bueno, te escuchamos. Dale, buenísimo. Bueno, por supuesto, cuando hablamos de Primo Levi, hablamos de una figura multifacética. Brevemente, para mencionar, primero hablamos de un químico, hablamos de un sefaradí, de un italiano, de un hombre que pasó mucho tiempo en Auschwitz y que, digamos, por rigor de su propia vida se transformó en un escritor, en realidad en el mismo espíritu que de Elie Wiesel, el que hablaba de los judíos del silencio, se transformó en un observador y en un dador de testimonio. Y por eso su obra es tan maravillosa, tiene aspectos particulares de su tipo de escritura, y bueno, su vida es toda devota para el testimonio de lo que él vivió en esos años. Bueno, vamos a departir un poco sobre su vida. La idea es tomar algunos aspectos de su biografía para saber de quién estamos hablando, abrevar en algunas reflexiones de uno de los textos que él escribió, y después vamos a ver algunas reflexiones sobre el pensamiento que tiene Primo Levi y los escritores que se han manifestado respecto de él. Así que bueno, comenzamos. Comienza la frase «È difficile scrivere di Primo Levi», dice esta expresión. Estas son palabras del filólogo y crítico literario italiano Cesare Segre, escritas en 1998. Resumen estas palabras de manera ejemplar una actitud general que el mundo literario ha mantenido frente al escritor turinés. Él era de Turín. Las razones de esa dificultad son varias, pero todas remiten a su peculiar escritura, un incesante ejercicio de la razón frente a la terrorífica experiencia del Lager. El Lager, digamos, es el campo de concentración, lo llamaban así, por supuesto, en la tradición alemana. La escritura de Levi tiene una marcada tendencia
a la claridad y a la transparencia. El tipo cuando escribe es muy claro, porque es un científico, él es un químico, entonces no es que es un poeta, es un químico. Entonces, cuando transmitía, lo transmite de manera, digamos, de frente, ¿no? Con toda la crudeza de lo que está manifestando y testimoniando. Entonces, la claridad y la transparencia son dos características inversamente proporcionales a la magnitud de los temas que aborda. El deseo de ser comprendido, que se acentúa en la fase final de su vida, es como que se le iba la vida y él quería transmitir más lo que él había vivido para que no se olvide, produce un estilo en el que las reflexiones metaliterarias, morales e históricas parecen compendiar por sí solas los núcleos narrativos, ¿sí? Lo que él hace trae de manera crudísima los núcleos narrativos que transmite. Pero Primo Michel Lévy nació el 31 de julio de 1919 y falleció el 11 de abril de 1987. Fue un judío italiano, químico, partisano, sobreviviente de la Shoah y escritor. Fue autor de varios libros, colecciones de cuentos, ensayos, poemas y una novela. Es bárbaro. Para una persona que no tiene la intención de ser escritor, lo prolífico de su obra es realmente llamativa. Sus obras más conocidas incluyen Si este es su nombre, publicado en 1947, un par de años después que termina la guerra. Su relato del año que pasó prisionero en el campo de concentración de Auschwitz. Él lo relata ahí, un texto de eso vamos a ver, en la Polonia nazi ocupada. Otro que él escribe son Los hundidos y los salvados, digamos, en el año 1986, sobre el final de su obra, de su vida, y escribe en el año 1975 algo de los químicos. Se llama La tabla periódica. Lo interesante es que, no obstante ser generador de testimonio a partir de lo que vio en la Shoah, nunca abandonó la química. Y esta obra de él, La tabla periódica de 1975, vinculada a las cualidades de los elementos, es una obra a la cual la Royal Institution decidió denominar el mejor libro de ciencia escrito en todos los tiempos. Lévy murió en 1987, sí, como dijimos, de las lesiones sufridas en una caída desde el rellano de un apartamento del tercer piso. Su muerte fue oficialmente declarada un suicidio, pero algunos, después de una cuidadosa consideración, han sugerido que la caída fue accidental porque no dejó una nota de suicidio, no hubo testigos y estaba tomando medicamentos que podrían haber afectado su presión arterial y causarle caer accidentalmente. Respecto de este episodio, comentó Elie Wiesel una frase muy escalofriante y dice: Primo Levi murió en Auschwitz 30 años más tarde, ¿no es cierto? Dando la duda ahí, que nunca vamos a poder develar si se suicidó, como ha ocurrido con tantos otros que pasaron por la Shoah, o simplemente no quería morir y simplemente trastabilló y cayó al vacío. En septiembre de 1930, Lévy ingresó al Gimnasio Real Massimo d'Azeglio, ¿no es cierto? Un año antes de los requisitos de los ingresos normales. Un poco más joven, igual lo dejaron entrar. En clase era el más joven, el más bajito, el más listo, además de ser el único judío. Solo 2 niños lo acusaron por ser judío. Recibió acoso, bullying. Pero su animosidad contra él fue muy traumática para él. En agosto de 1932, después de 2 años de asistencia también a la escuela de Talmud Torah en Turín para recoger los elementos de la doctrina y de la cultura judía, cantó en la sinagoga local para su bar mitzvah. O sea, los padres no anulaban ese aspecto de él, aunque en definitiva hayan pertenecido a grupos más bien asimilatorios, ¿no? Concretamente de la cultura judía italiana. En 1933, como se esperaba de todos los jóvenes escolares italianos, 33, se unió al movimiento vanguardista para jóvenes fascistas. Les quiero recordar que hasta el pacto que Hitler tuvo con Mussolini, había muchos judíos que participaban en el movimiento fascista italiano, ¿no? En las etapas más tempranos. Evitó los ejercicios de uso del rifle, uniéndose a la división de esquí. Él era de Italia del Norte, por supuesto, y pasó todos los sábados durante la temporada en las pistas de Turín. Cuando era niño, Lévy estuvo plagado de enfermedades, en particular infecciones en el pecho,
pero estaba ansioso por participar en la actividad física. En su adolescencia, Levi y algunos amigos se colaban en un estadio deportivo en desuso y realizaban competencias atléticas, no obstante las limitaciones físicas que él tenía. Tanto en el periodo liberal como en la primera década del régimen fascista, los judíos ocuparon muchos cargos políticos, como dijimos, y públicos, y fueron prominentes en la literatura, la ciencia y la política. Pero en el año 1929, Mussolini firmó un acuerdo con la Iglesia Católica, el Tratado de Letrán, que estableció el catolicismo como la religión del Estado en Italia y permitió a la Iglesia influir en muchos sectores de la educación y la vida pública, y relegó a otras religiones a la categoría de cultos tolerados. En 1936, la conquista de Etiopía por Italia y la expansión de lo que el régimen consideraba el imperio colonial italiano trajeron la cuestión de la raza. Ya la filosofía nazi comienza a tener anclaje, ¿no? Trajeron la cuestión de la raza a un primer plano. En el contexto establecido por estos hechos y la alianza de 1940 con la Alemania de Hitler, la situación de los judíos de Italia cambió radicalmente. En julio de 1938, un grupo de destacados científicos e intelectuales italianos publicó el Manifesto de la Raza, una mezcla de teorías antisemitas raciales e ideológicas de fuentes antiguas y modernas. Este tratado formó la base de las leyes raciales italianas de octubre de 1938. Nos vamos acercando a la propia guerra. Después de su promulgación, los judíos italianos perdieron sus derechos civiles básicos, cargos en puestos públicos y perdieron sus bienes. Sus libros estaban prohibidos, los escritores judíos ya no podían publicar en revistas propiedad de los arios, a los estudiantes judíos que habían comenzado su curso de estudio se les permitió continuar, pero a los nuevos estudiantes judíos se les prohibió ingresar a la universidad. Levi, recuerdan que él había entrado cuando era más joven, se había matriculado un año antes de lo programado, lo que le permitió continuar estudiando para obtener su título. Primo Levi era un judío italiano en un entorno europeo. ¿Por qué este dato es importante? Porque el escritor comparte sociológicamente e históricamente una situación típicamente europea de su época, la del judío con una identidad nacional definida. Él era italiano y una formación científica en su sector en fuerte expansión como fue el de la química. Es un patriota italiano y un apasionado por la química. Este último dato biográfico merece ser puesto en relación con otro, el hecho de que Levi, en sus estudios de química, hubiera aprendido, aunque en forma aproximada, el alemán, la lengua de la ciencia, por definición en la época en que él era un estudiante universitario, estudió alemán para entender los libros científicos. Esto ocurre inmediatamente antes, por supuesto, de que la terrible experiencia nazi hubiera relegado este idioma, el alemán, al purgatorio cultural, suplantándole por el inglés, como todos sabemos que finalmente ocurrió. La literatura aparentemente no era su vocación, al haber elegido el camino de los estudios científicos, aunque, como reconocerá más tarde, la experiencia concentracionaria fue más lo que se llama en latín un casus belli, o sea, básicamente la vivencia en el campo de concentración como un caso de guerra que causa en sí misma de su recorrido literario. Finalmente, eso es lo que lo vuelve escritor por obligación, por una presión de la conciencia, para dar testimonio de lo que había ocurrido. Era el rol que él sentía y se decía a sí mismo que si sobrevivía, lo hacía solamente para poder contar lo que ocurrió. De la química le quedó la lucidez argumentativa, la capacidad de aislar los elementos de la narración y de combinarlos al servicio de su comprensibilidad y entendimiento. Son estos dos conocimientos, atención, la lengua alemana y la química, los que los salvan de la muerte en el campo de concentración. ¿Por qué? Porque a raíz de ellos es destinado, aún en el infierno de Auschwitz, a una tarea menos infernal, cuyas ventajas relativas le permiten superar los pocos meses de vida que constituían la norma de supervivencia general dentro del universo concentracionario.
Debido a las nuevas leyes raciales y la creciente intensidad del fascismo prevaleciente, Levy tuvo dificultades para encontrar un supervisor para su tesis de la asimetría del átomo. Finalmente, asimetría del carbón, del átomo del carbón. Finalmente, asumido por el doctor Niccolò della Porta, se graduó a mediados de 1941 con la máxima puntuación y mérito, habiendo presentado tesis adicionales sobre rayos X y energía electrostática. Su certificado de grado lleva el comentario de raza judía. Le dieron la graduación, pero está el sello de raza judía. Las leyes raciales impidieron que Levy encontrara un trabajo permanentemente adecuado después de graduarse. Los movimientos de resistencia italianos se volvieron cada vez más activos en la zona ocupada por los alemanes. Levy y algunos camaradas tomaron las estribaciones de los Alpes y en octubre formaron un grupo partisano con la esperanza de afiliarse a los liberales de Justicia y Libertad. Sin entrenamiento para tal empresa, él y sus compañeros fueron rápidamente arrestados por la milicia fascista en Italia, el 13 de diciembre de 1943. Cuando le dijeron que le dispararían como un partisano italiano, y aquí comete un error terrible por falta de experiencia, le dijeron, te vamos a liquidar como liquidamos a los partisanos, que son nuestros enemigos. Entonces Levy dijo, no, yo soy judío, no soy un partisano común. Cuando dijo que era judío, fue enviado al campo de internamiento de Enfosoli, cerca de Módena. Desde ahí era que los nazis lo recogían para llevarlo a Auschwitz. Recordó que mientras Fossoli estuvo bajo el control de la República Social Italiana, en lugar de la Alemania nazi, él ahí no sufrió daños. A partir de ahí van a venir los nazis, se lo van a llevar, y vamos a compartir juntos un pedacito del primer capítulo del libro, ¿no es cierto?, que dijimos que él escribe, ¿no es cierto?, respecto de si esto es un hombre, donde él narra el primer capítulo que se llama El viaje. Él da un testimonio cómo fue el viaje de cientos y cientos de prisioneros que con los trenes nazis los estaban trasladando a Auschwitz, a Treblinka, donde iban a ser muchos ejecutados y otros para trabajo forzado. Esto es el primer capítulo de su obra, Si esto es un hombre. Y comienzo a compartirla con ustedes. Dice así Primo Levi en su narrativa, es maravillosa, muy dura, pero vamos a compartirla. El amanecer nos atacó a traición, como si el sol naciente se aliase con los hombres en el deseo de destruirnos. Los distintos sentimientos que nos agitaban, de aceptación consciente, de rebelión sin frenos, de abandono religioso, de miedo, de desesperación, desembocaban, después de la noche de insomnio, en una incontrolable locura colectiva. El tiempo de meditar, el tiempo de asumir las cosas, se había terminado, y cualquier intento de razonar se disolvía en un tumulto sin vínculos del cual, dolorosas como tajos en una espalda, emergían en relámpagos tan cercanos todavía en el tiempo y el espacio los buenos recuerdos de nuestras casas que se iban alejando de nuestro tiempo y de nuestra realidad. Muchas cosas dijimos e hicimos entonces, de las cuales es mejor que no quede el recuerdo, con la absurda exactitud a que más adelante tendríamos que acostumbrarnos. Los alemanes tocaron Diana. Al terminar, como para que los trenes empiecen a irse de Fossoli, de irse ahí de la estación, la pregunta dice, wie viel Stück? Wie viel Stück son ¿cuántos pedazos? La pregunta en alemán, ¿cuántos pedazos? Son ¿cuántas personas hay en el tren? Entonces, wie viel Stück? Preguntó el alférez, y el cabo Saludo, dando un taconazo, le contesta, My Führer, le contestó que las piezas eran 650. 650 piezas, o sea, seres humanos, personas, habían sido ingresados a los vagones para llevar a Auschwitz y que todo estaba en orden. Entonces nos cargaron en las camionetas y nos llevaron a la estación de Carpi. Allí nos esperaba el tren y la escolta para el viaje. Allí recibimos los primeros golpes, cuenta Primo Levi, y la cosa fue tan inesperada e insensata que no sentimos ningún dolor ni en el cuerpo ni en el alma. Solo un estupor profundo. ¿Cómo es posible golpear sin cólera a un hombre? Golpearlo solo porque es tu trabajo,
sin que tengas ningún sentimiento respecto de él. Los vagones eran 12 y nosotros 650. 12 vagones para 650 personas. En mi vagón éramos solamente 45, pero era un vagón pequeño, por eso pusieron solo 45. Aquí estaba ante nuestros ojos, bajo nuestros pies, uno de los famosos trenes de guerra alemanes, los que no vuelven, aquellos de los cuales, temblando y siempre un poco incrédulos, habíamos oído hablar con tanta frecuencia. Exactamente así, punto por punto, vagones de mercancías cerrados desde el exterior y dentro hombres, mujeres, niños, comprimidos sin piedad como mercancías en docenas, en un viaje hacia la nada, en un viaje hacia allí abajo, hacia el fondo. Esta vez, adentro, íbamos nosotros. Todo el mundo descubre, tarde o temprano, que la felicidad perfecta no es posible, pero pocos hay que se detengan en la consideración opuesta, de que lo mismo ocurre con la infelicidad perfecta. No hay felicidad perfecta, no hay infelicidad perfecta. Los momentos que se oponen a la realización de uno u otro estado límite son la misma naturaleza, se derivan de nuestra condición humana, que es enigma de cualquier infinitud, es enemiga de cualquier infinitud. O sea, la infinitud no existe, entonces la infelicidad no será eterna y la felicidad no será eterna tampoco. Se opone a ello nuestro enteramente insuficiente conocimiento del futuro. Y ello se llama en un caso esperanza, si tenés esperanza que algo bueno va a ocurrir, y en el otro incertidumbre respecto del mañana. Cada uno elegía, ¿no? Desesperanza o ansia e incertidumbre. Se opone a ello la seguridad de la muerte, que pone límite a cualquier gozo, pero atención, dice él, pone límite a cualquier gozo, pero también a cualquier dolor. La muerte tiene este juego raro, ¿no? Se opone a ello las inevitables preocupaciones materiales que, así como emponzoñan cualquier felicidad duradera, de la misma manera parten nuestra atención continuamente de la desgracia que nos oprime y convierten en fragmentaria y por lo tanto soportable su conciencia. Fueron las incomodidades del viaje, los golpes, el frío, la sed, los que nos mantuvo a flote sobre una desesperación sin fondo durante el viaje y después. No el deseo de vivir, no fue lo que nos mantuvo eso, ni una resignación consciente, bueno, esto es lo que nos toca, no, porque son, dice él, porque son pocos los hombres capaces de ello, y nosotros no éramos sino una muestra de la humanidad más común. Habían cerrado las puertas enseguida, pero el tren no se puso en marcha hasta por la tarde. Estuvieron encerrados ahí horas hasta que el tren se empezó a mover. Nos habíamos enterado con alivio de nuestro destino, con alivio, dice. Nos habíamos enterado que nuestro destino era Auschwitz, un nombre carente de cualquier significado entonces para nosotros, pero que tenía que corresponder a un lugar en este mundo. Sabíamos que íbamos a un lugar, se llama Auschwitz, no íbamos a la nada. Ellos no sabían. El tren iba lentamente, con largas paradas enervantes. Desde la mirilla veíamos desfilar las altas rocas pálidas del valle del Adige, los últimos nombres de las ciudades italianas, mientras el tren nos llevaba a lo que después iba a ser el campo de la muerte. Pasamos el Breno a las 12 del segundo día y todos se pusieron en pie, pero nadie dijo una palabra. Yo tenía el corazón, el pensamiento de la vuelta, y se me representaban cruelmente cuál debería ser la sobrehumana alegría de pasar por allí otra vez, con unas puertas abiertas por donde ninguno desearía huir, y los primeros nombres italianos, y mirando a mi alrededor pensaba en cuántos de todo aquel triste polvo humano pudieran estar señalados por el destino. Entre las 45 personas de mi vagón, tan solo 4 volvieron a ver su hogar. Y fue con mucho el vagón más afortunado. Sufríamos de sed y de frío. A cada parada perdíamos agua a grandes bozas, o por lo menos un puñado de nieve, pero en pocas ocasiones nos hicieron caso. Los soldados de la escolta alejaban a quienes trataban de acercarse al convoy para darnos algo de agua, aunque sea, como dijimos, un pedazo de nieve. 2 jóvenes madres con sus hijos todavía colgados del pecho gemían noche y día pidiendo agua. Menos terrible era para todos el hambre, el cansancio, el insomnio
que la tensión y los nervios hacían menos penosos. Pero las noches eran una pesadilla interminable. Pocos son los hombres que saben caminar a la muerte con dignidad, dice Levi, y muchas veces no son justamente aquellos de quienes lo esperaríamos. Pocos son los que saben callar y respetar el silencio ajeno. Nuestro sueño inquieto era interrumpido frecuentemente por riñas ruidosas y futiles, por imprecaciones, patadas y puñetazos lanzadas a ciegas en la presión mezclada de aquellos que estaban volteados en el vagón para defenderse contra cualquier contacto molesto e inevitable. Entonces de repente alguien encendía la lúgubre llama de una velita y ponía en evidencia, tendida en el suelo, un revoltijo oscuro, una masa humana confusa y continua, torpe y dolorosa, que se elevaba acá y allá en convulsiones imprevistas, súbitamente sofocadas por el cansancio. Desde la mirilla, nombres conocidos y desconocidos de ciudades austríacas, Salzburg, Viena, luego checas, al final polaca. Las noches del cuarto día el frío se hizo intenso. El tren recorría interminables pinares negros, subiendo de modo perceptible. Había nieve alta. Debía ser una vía secundaria. Las estaciones eran pequeñas y estaban casi desiertas. Nadie trataba ya, durante las paradas, de comunicarse con el mundo exterior. Nos sentíamos ya del otro lado. Hubo entonces una larga parada en el campo abierto. Después continuó la marcha en extrema lentitud y el convoy se paró definitivamente de una noche cerrada, en mitad de una llanura oscura y silenciosa. Se veían a los dos lados de la vía filas de luces blancas y rojas que se perdían a lo lejos, pero nada de ese rumor confuso que anuncia a lo lejos que estábamos en lugares habitados. El silencio era absoluto, no había ruido, estamos cerca de una ciudad. A la luz mísera de la última vela, extinguido el ritmo de las ruedas, extinguido todo rumor humano, esperábamos que sucediese algo. Junto a mí había ido durante todo el viaje, aprisionada como yo entre un cuerpo de uno y un cuerpo de otro, una mujer. Nos conocíamos hace muchos años y la desgracia nos había golpeado a la vez, pero por poco sabíamos de verdad el uno del otro. Nos contamos entonces en aquel momento decisivo cosas que entre vivientes no se dicen. Nos despedimos y fue breve. Los dos al hacerlo nos despedimos de la vida. Ya no teníamos más miedo. Por supuesto, el libro es maravilloso, continúa mucho más, pero este es un párrafo, digamos, que tenía ganas de compartir con ustedes. Hay un escritor que analiza el pensamiento de Primo Levi, ¿no? Y se llama Leonardo Villei. Y escribe Leonardo Villei respecto de la obra de Primo Levi y de su historia, ¿no? Que así en punta de tenedor estamos compartiendo, y dice: a partir de los años 80, Levi experimenta un fuerte pesimismo acerca de la persistencia de la memoria de los Lager. Quiero hacer un pequeño comentario. A medida que pasa el tiempo, como muchos sabemos, por ejemplo, en el mundo surgen los negacionistas, no, es un invento de los judíos, o no, era propaganda para que después se cree el Estado de Israel, un montón de argumentos que niegan lo que pasó. Primo Levi llegó a ver eso y sentía una gran indignación y un gran dolor de que si él quería sobrevivir, y si lo hacía, como lo hizo efectivamente, era para dar testimonio, cuando la sociedad y la comunidad humana fue poseída por la incredulidad. No, eso no fue tan así, no fue tan asá, no es todo lo que se piensa. Pero Levi vivió una gran indignación. Entonces, dice, Levi experimenta un fuerte pesimismo, porque la gente empieza a decir, no, lo de la Shoah es un invento, o no fue tan así, o no murieron tantos, ¿no? Entonces dice que, gran pesimismo acerca de la persistencia de la memoria de los Lager, de los campos. Desde hacía 2 décadas se había convertido en una figura pública, él, internacionalmente reconocida. Su misión didáctica y su deseo de razonamiento lo habían llevado a presenciar innumerables encuentros dirigidos a estudiantes, pero también a la incansable tarea de contestar a muchas de las cartas que recibió procedentes de diferentes países. Justamente a raíz de este contacto con el público, de los lectores y de los vinculados directa e indirectamente con aquella experiencia, el escritor sentía que los hechos, y él pensaba así,
los hechos se iban desdibujando, se iban esfumando en la memoria colectiva. No estaban tan grabados, no había tanta indignación, no había cargo de conciencia. Todo se estaba evaporando, como si el tiempo los estuviese convirtiendo en sucesos diferentes, históricos y lejanos, como si lo de la Shoah comenzara a vivir el destino de las viejas fotografías de algo que ocurrió hace 80, 90 o 100 años. Se vuelven amarillas y se vuelven parte de los datos históricos, pero ya no generaban indignación ni generaban la necesidad de que esto no se repita. Empezaban a ser olvidados. Cosas como podían ser la Revolución Francesa, la independencia americana o las guerras púnicas, inclusive. Una niebla estaba apoderándose de algo que los seres humanos, según Levi, hubieran tenido que mantener vivo como un memento reflexivo, memento perpetuo. De esa compungida reflexión nace la escritura de I sormesi e I salvati, ¿no es cierto? Los hundidos y los salvados, escrito en 1986. Claro, todo este pensamiento es ya no hace tantos años, ¿no? Poco tiempo hace que él muera, ¿no? Publica esta obra. Una obra en la que en cada capítulo se aborda un concepto clave desde la doble perspectiva, la reflexión y la narración a través de casos ejemplares. Recuerden que dijimos al principio que como él era un científico de origen y no un literato, cuando él va a dar testimonio y cuenta de manera frontal. No entran con cuestiones de belleza literaria, lo dice directamente. Escribe como si fuera una fórmula química, que es lo que él era. Entonces, la narrativa a través de casos ejemplares. En la introducción a la obra, el escritor turinés, Levi, llama la atención sobre la tendencia de la sociedad a rechazar la existencia de los campos de concentración, a deslucir el horror que los testigos directos habían testimoniado. Besona, no, bueno, esto no es tan así. Tal rechazo, por otro lado, ya fue previsto por los verdugos. Esto es muy importante. Fíjense lo que ellos decían, cuenta él, ¿no? Y después se volvió popular en la cultura general. Tal rechazo de que la gente no acepte los testimonios de los sobrevivientes, tal rechazo, por otro lado, ya fue previsto por los verdugos en los campos, los cuales solían reprochar a los prisioneros de los campos de concentración que, si es que iban a salir de allí, nadie creería sus testimonios y que en todo caso todas las pruebas habrían sido destruidas. O sea, ustedes van a contar lo que vieron acá, nadie les va a creer, porque es inconcebible que hubiera ocurrido una cosa así. Pero ocurrió, ellos daban testimonio. Cuando la vergüenza de los contemporáneos de la Shoah comienzan a morir, las nuevas generaciones se vuelven incrédulas. Está en el pasado, estás exagerando, quedó mucho más atrás, cosa que, como sabemos, no ocurrió. O sea, finalmente los testimonios no fueron rotos, a pesar del último y espeluznante empeño nazi en borrar todas las huellas de aquello. Durante los últimos trágicos meses de la guerra, los recuerdos persistieron. En el primer capítulo, Levi introduce el argumento principal del libro. Toca el tema de la memoria, asumiendo como premisa que tal facultad humana es falaz. Él dice, la memoria es falaz. ¿Por qué? Porque la memoria está condicionada por la distancia. Es lo que pasó hace tanto tiempo y te acordás, y la memoria se vuelve selectiva, por lo que se supone posteriormente a lo vivido, e incluso por lo que se lee y aprende por otra fuente. Entonces, todo se vuelve relativo. Empieza aquí una distinción clara. Atención con este punto, es muy interesante. Si para los opresores la memoria puede ser fácilmente borrada, porque ellos quieren borrar los crímenes que hicieron, por un instinto de supervivencia. Claro, los opresores, los verdugos, los asesinos, quieren borrar que ellos fueron capaces de hacer eso para poder vivir un poco más tranquilos. Entonces dice así, si para los opresores la memoria puede ser fácilmente borrada por un instinto de supervivencia, son los oprimidos los que no logran alejar el recuerdo de las torturas padecidas. Dice, los opresores se quieren olvidar, no quieren recordar, así no tienen tanto cargo de conciencia, pero los oprimidos, algunos de los cuales se suicidan, tal vez como él también, no se pueden sacar de encima los momentos vividos. Y ellos, esos recuerdos se mantienen vigentes con toda su horror, con toda su fuerza, hasta este momento. Además, la debilidad de la memoria puede ser usada a su propio favor por los verdugos.
Muchos son los opresores que han intencionadamente inventando otra memoria, borrando cuánto hicieron, básicamente, y reduciéndolos en simples acciones sin alguna culpa. De este modo, afirma Levi, muchos cómplices del exterminio se han salvado de sus propios sentidos de culpa. También las víctimas, a su manera, tienen la tendencia a recrear una nueva visión del pasado, no para huir de lo que han hecho, sino para huir de aquel recuerdo, para olvidar lo que han padecido, lo que han sufrido y lo que les han hecho, sus dolores y sus injusticias. En el segundo capítulo de este libro, ¿no? Los hundidos y los salvados, la zona gris él habla. ¿Qué es la zona gris, no? El autor introduce el concepto central del libro, o sea, la existencia de un espacio intermedio, nunca vacío, que separa los verdugos de las víctimas, con una gradación de privilegiados dentro de los campos de concentración. Había campos donde había privilegiados. Privilegiados significa tipos que tenían protección, ahora lo vamos a ver, donde eran víctimas, pero eran víctimas que estaban acomodados. Acá va a tocar este tema enseguida. Y él dice, un caso extremo es representado por los llamados Sonderkommandos. ¿Quiénes eran los Sonderkommandos? Que eran los que se entraban dentro del campo, llevaban a uno, llevaban a otro. Los Sonderkommandos eran los equipos especiales empleados en la gestión de los crematorios, de los que Levi habla detenidamente. El otro personaje que ilumina el capítulo y da la pauta de la madurez de la escritura de Levi es Mordejai Haim Rumkovsky. Este es un personaje que, si bien era judío, está en la zona gris porque era víctima, pero de víctima le quedaba muy poco, porque tenía una gran protección, porque era el encargado de administrar, en su momento, digamos, el Lodz, ¿no? Básicamente el gueto de Lodz. Judío investido por las SS de un trágico poder, que gestionó con tintes de trágica farsa un reino autoritario dentro del gueto de su ciudad y sobre el que elaboraremos seguidamente. En el tercer capítulo lo llaman la vergogna, la vergüenza. Se habla de la angustia después de la liberación. Si uno puede pensar que todo el mundo estaba chocho cuando fueron liberados, no estaban contentos, dice él, cuando fueron liberados. No hubo en efecto, según su parecer y el de la mayoría de los sobrevivientes, ninguna felicidad a la hora de ser liberados, ya que los meses pasados dentro del campo de concentración habían modificado a un nivel demasiado profundo la conciencia y el cuerpo de los prisioneros. No se podían sacar de encima lo que les habían hecho. En el cuarto capítulo, que se llama Comunicare, el autor trata las dificultades lingüísticas, en particular para los prisioneros que, llegados a los campos de concentración, no comprenden el alemán. Muchas veces, por ejemplo, como en el caso de él, como dijimos antes, sabía alemán porque aprendió en la facultad a leer libros de química que estaban en alemán, tiene un alemán muy básico, pero un prisionero italiano que venía, que alemán no entendía nada, los maltrataban mucho más porque el alemán le daba una orden, no iba a tener la deferencia de traducírselo al italiano o otro idioma que le pueda entender. El tipo daba la orden, el italiano no entendía y lo reventaba a sopapos. De la lengua alemana y de su mutación dentro de los campos de concentración y de la aparición dentro de cada campo de un dialecto propio o koine. Él dice que él conoció alemán, lo aprendió un poquito, pero el alemán del campo era un alemán mucho más gutural, más violento. Dice, no es el alemán de Goethe, no es el alemán de Mendelssohn, no es el alemán de tanta cultura. Era otro alemán, un alemán del horror, del padecimiento, del grito, del insulto y del golpe. En el quinto capítulo se llama Violenza inutile, ¿no es cierto? Se reflexiona sobre la violencia sin aparente objetivo, usada para provocar el placer en quien la ejecuta, pero sobre todo para destruir desde el primer momento cualquier atisbo de humanidad. Un tipo que viene y maltrata a otro o lo muele a golpes, él no tiene nada en contra de él, pero es para establecer su superioridad o por el placer del dolor, en el morbo humano, y él analiza ese aspecto, ¿por qué lo hacían? Y termina diciendo, el lager es aquí el mundo al revés. El campo de concentración es el mundo al revés, dice. La victoria del caos sobre la razón, el lugar en el que los profesores trabajan manualmente, los asesinos imponen su voluntad
y en los hospitales se mata y no se sana. Era el mundo del revés en esas instituciones, y eso era el lager, eso era el campo. Se informa de la existencia de unos prisioneros privilegiados, habíamos dicho, para los cuales se emplea una palabra precisa en yiddish, protecție, ¿no es cierto? Privilegio que explica el protocolo de colaboración dentro del propio lager. El sistema concentracionario, como cualquier otra organización humana, requería que algunos prisioneros llevaran a cabo tareas variadas, como el aseo de las barracas o la preparación de los miserables alimentos. La fijación nace con el orden, además multiplicaba las posibilidades de ser empleados en esos quehaceres y ser insertados así en una parcela de relativa mejora en las condiciones de vida. Eran los protegidos, que otorgaban una posibilidad mayor de salvarse. Al tratar los casos que se podían dar dentro de un lager, Levi invoca la máxima cautela, atención con este punto, porque este es un fenómeno, según lo que va a explicar él, si bien es abyecto y terrible a lo que se prestaron otros prisioneros respecto de sus compañeros, pero era una cosa inherente natural del oprobio y la maldad que los nazis habían implantado en el campo, tomando y arrancando lo peor de cada uno para ponerlo al servicio de su propio interés. Levi invoca la máxima cautela o la más dura de las penas según el nivel, la tipología y la forma de colaboración con la locura nazi. Un caso límite, como ya se ha mencionado, fue el de los Sonderkommandos, los equipos especiales de prisioneros que se ocupaban de la gestión de los hornos crematorios. Ellos eran los que llevaban a las cámaras de gas y eran los que llevaban después los cuerpos a los hornos crematorios. Todos ellos eran, por supuesto, también prisioneros. Por eso, le pone acá una frase muy fuerte, él como testigo, dice, por eso pido que la historia de los cuervos del crematorio, que lo llama así, que eran los también prisioneros de los Sonderkommandos, sea ponderada con piedad y rigor. Piedad por un lado y rigor por el otro. Pero dice que quede en suspenso el juicio sobre ellos. Porque él dice, si bien es espantoso lo que ellos hicieron, pero es un emergente natural de la morbosidad abyecta que estaba instalada en los campos y que eso ocurría con muchos de los prisioneros. Otro caso límite que Levi cita es el de Rumkowski, que lo mencionamos antes. Rumkowski era un encargado, el presidente del gueto de Lodz, dice. El cargo de presidente o decano de un gueto era inherentemente aterrador, un cargo jodido, pero era un cargo y constituía un reconocimiento social, elevaba un peldaño y confería derechos y privilegios, es decir, autoridad. Ahora Rumkowski, el problema con Rumkowski, judío, dirigente sionista en sus orígenes antes de la guerra, personaje de respetabilidad, no era muy inteligente, tampoco fue un gran empresario, pero un trabajador de la comunidad. Ahora Rumkowski amaba apasionadamente la autoridad. Chaim Mordechai Rumkowski fue un empresario judío que se desempeñó el cargo de presidente del Judenrat, o Consejo Judío del Gobierno del Gueto de Lodz, en Polonia, durante la época del Holocausto nazi. Fue, antes de la invasión alemana de Polonia, un hombre de negocios sin demasiado éxito, militante sionista y director de un orfanato. El 1 de octubre de 1939 fue nombrado por las autoridades de ocupación alemanas presidente del gueto de Lodz, uno de los mayores guetos judíos en Polonia. En este puesto era el líder y máximo responsable del Judenrat, o Consejo de Gobierno del gueto. Esta es una institución muy polémica. Algunos defienden el trabajo que ellos hicieron más difíciles para los alemanes llegar a tomar la cantidad de prisioneros que buscaban, y en otros lugares dicen que no, fueron colaboracionistas. O sea, y la discusión es una discusión sociológica, histórica, de fuentes, pero es todo un tema que no vamos a entrar nosotros ahora. Entonces eran consejeros del gobierno del gueto ante los nazis, organismo que debía ocuparse de la organización interna del mismo, distribución de alimentos, higiene, alojamientos, orden público y las operaciones necesarias para garantizar la eficacia de las deportaciones de habitantes del gueto hacia los campos de exterminio. Rumkowski pareció tomarse su cargo como si de un jefe de Estado se tratara. ¿Él qué hizo? Acuñó monedas
con el nombre de él. La llamaban el Rumki, la moneda de él, porque él es Rumkovsky. Es una cuestión de un culto a su persona. Y sellos de correo con su efigie. Celebró matrimonios en lugar de los rabinos y se desplazaba en una destartalada carroza acompañada por la policía judía, motivo por el cual se lo conocía como el rey Jaim I, burlonamente, ¿no? Un hombre que había perdido cualquier tipo de equilibrio, de vergüenza, se aprovechaba de esto y bueno, ahora vamos a ver cuál era la intención de una actitud así. Como otros integrantes de los consejos judíos establecidos por los nazis, probablemente creyó que una diligente colaboración con las labores de exterminio de los judíos europeos serviría para evitar su propia eliminación. Sin embargo, no fue así. Cuando liquidaron el gueto y se llevaron a todos, él también fue llevado y murió en las cámaras de gas de Auschwitz, como la mayoría de sus súbditos. El papel de Rumkovsky en el Holocausto. Rumkovsky estableció un gobierno férreo que hizo del gueto de Lodz un modelo de cara a las expectativas nazis, cuyas instrucciones en orden al exterminio de sus habitantes cumplía puntualmente. Su figura ha sido, por tanto, objeto de varios estudios y debates. Generalmente, y sobre todo, Primo Levi trabaja mucho sobre la figura de este hombre, hasta a dónde podía llegar lo abyecto del clima del campo. Generalmente se le suele calificar de traidor y colaboracionista. Otras veces se le trata de anciano ambicioso, megalómano o enfermo. Lo cierto es que aprovechó su posición de poder en el gueto para cometer numerosas violaciones sobre mujeres judías, muchas de ellas menores de edad. Algunos investigadores y testigos afirman que actuaba movido por la idea de que ayudando a los nazis a asesinar a algunos de los habitantes del gueto, se evitaría él una matanza total y se ganaría tiempo hasta que cayera el régimen o decidiera poner fin al exterminio, con lo cual algunos judíos tendrían la oportunidad de sobrevivir. Esto se teoriza respecto de este personaje. Cuando en 1941, y esto es muy tremendo, digamos, de tomar del testimonio de Primo Levi en su obra, cuando en 1941 a Rumkovsky se le ordenó organizar las primeras deportaciones masivas al campo de exterminio de Helmo, intentó negociar con los nazis una rebaja en el número de personas destinadas al sacrificio. Bueno, no tanto, no lo consiguió. Y en los 5 primeros meses del año, por gestión de Rumkovsky, fueron deportadas 55.000 personas elegidas por la administración de este hombre. En 1942 recibió la orden de preparar la deportación. Esto es muy duro. En 1942 recibió la orden de preparar la deportación de todos los niños y ancianos. Rumkovsky pronunció un famoso discurso y se llamaba el discurso «Dadme a vuestros hijos». ¿Y bajo qué argumento le decía a la gente del gueto «Dadme a vuestros hijos»? Él dice «Dadme a vuestros hijos», con lo que él intentaba convencer a los habitantes del gueto de que colaboraran en la tarea, ya que según él, la entrega ordenada de los nazis de todos los niños menores de 10 años, los ancianos y los enfermos, salvaría a las personas útiles. Fíjense lo abyecto, la deformación, ¿no?, que se vivía. Fueron deportadas en esa ocasión 20.000 personas. Se inició entonces un periodo sin deportaciones. Mataron 20.000 personas y por un minutito, un rato, se paró la deportación. Se inició entonces un periodo sin deportaciones en el que Rumkovsky ve la confirmación a lo correcto de su planteamiento. Sin embargo, en el verano de 1944, cuando el ejército rojo avanzaba sobre Polonia y ya era inminente la caída, los alemanes decidieron clausurar el gueto, esto es, asesinar definitivamente a sus habitantes. Entre el 23 de junio y el 14 de julio fueron embarcados hacia Helmo 7.000 judíos, en una operación también coordinada por Rumkovsky. Finalmente, en agosto, se suspendió el Judenrat, se clausuraron los talleres del gueto y sus últimos habitantes fueron enviados a morir a Auschwitz. Entre ellos, el propio Rumkovsky y su familia, que murieron en las cámaras de gas de Birkenau el 28 de agosto de 1944. Una historia como esta no está cerrada en sí misma. Está llena, genera más preguntas de las que satisface.
resume todo el tema de la zona gris en sí misma y nos deja colgados, sin respuesta. Gritad y llamad a ser comprendidos, porque ahí se vislumbra un símbolo, como en los sueños de las señales del cielo. Al pie de cada trono absoluto, hombres como el nuestro, como Rumkowski, acuden para apoderarse de su parte del poder. Es un espectáculo recurrente, hombres grises, también mediocres, ciegos antes de ser criminales, deseosos de dividir los pedazos de una autoridad malvada y moribunda. Ni su privilegio ni su locura le sirvieron a Jaime Rumkowski para salvarse de la muerte. Su efímero reino farsesco y autoritario sugiere que cada ser humano, cegado por el poder, pierde la piedad y la cordura especialmente, y es debido recordarlo cuando la situación en la que vive está aplastada por un poder totalitario, que es la primera causa del mal, y que precede y explica las consecuentes formas más abyectas de la colaboración. El trabajo de Primo Levi fue un trabajo maravilloso, fue un trabajo sincero, transparente, profundo. Fue un trabajo donde, por un lado, critica todo lo que tiene que criticar y lo hace de manera fuerte, de manera frontal. Y con ello, solamente quien vivió lo que vivió puede decir a la historia: cuidado cuando van a emitir un juicio. El planeta Auschwitz es un planeta difícil de entender. Lo macabro de lo que se vivía saca lo peor de cada uno. Pero hay personas que por ahí no son tan buena gente, pero nunca hubieran llegado a esos niveles, en esa realidad llegaron. De la misma manera que personas sencillas que nunca te hubieses imaginado, terminan siendo páramos de nobleza y de bondad y de misericordia y de entendimiento. Nos queda muy poquito tiempo, pero simplemente mencionar que con todo esto, él escribe sobre un hombre querido que se llama Lorenzo Perrone, que va a terminar siendo un justo entre las naciones, un obrero analfabeto italiano que había sido contratado para hacer algunos trabajos de maestranza allá, era italiano como Primo Levi, lo ayuda, y él escribe sobre él y dice: todo lo contrario, lo amó profundamente a este hombre. Un trabajador civil italiano me trajo un trozo de pan. Era este Lorenzo Perrone, ¿no? Que estaba trabajando, que no era prisionero, pero era un subcontratado para trabajos que los alemanes habían tomado. Pero se arriesgó su vida y tomó contacto con Primo Levi. Primo dice, un trabajador civil italiano me trajo un trozo de pan y el resto de su ración todos los días durante 6 meses. Me dio un chaleco suyo lleno de parches. Escribí una postal en mi nombre a Italia y me trajo la respuesta. Es ser prisionero en el campo de Auschwitz. Y él, como era externo, le manda una carta a la madre de Primo Levi y ella le contesta, recibe la carta y él se la lleva después a Auschwitz para que pueda leer la respuesta de su madre. Por todo esto no pidió ni aceptó premio alguno, porque era bueno y sencillo y no pensaba que se hiciera bien por premio. Yo creo que realmente fue gracias a Lorenzo que yo estoy vivo hoy, y no tanto por su ayuda material cuanto por haberme recordado constantemente con su presencia, con su manera natural y llana de ser bueno, que todavía existía un mundo justo fuera del nuestro, algo y alguien todavía puro y entero, no corrupto, no salvaje, ajeno al odio y al terror, algo difícil de definir, una remota posibilidad del bien, pero por lo que valía la pena tratar de seguir vivo. Pero Lorenzo era un hombre, su humanidad era pura e incontaminada, estaba fuera de este mundo de negación. Gracias a Lorenzo logré no olvidar que yo mismo era hombre. Esto lo escribe Primo Levi en su obra Si esto es un hombre, publicada en 1959, recordándolo. Este hombre, cuando sale del campo y cuando termina la guerra, lo busca Primo Levi, había caído en la bebida, estaba destruido por lo que presenció Perrone, ¿no es cierto? Lorenzo Perrone. Primo Levi lo trata de salvar y al final él muere. Tanto lo quiso, es tan agradecido está con él, que finalmente él le pone el nombre de Perrone, de Lorenzo, a sus 2 hijos. A uno lo llama Renzo y a otra lo llama Lorenza, simplemente para tener presente a este hombre que fue su ángel guardián, hombre analfabeto y sencillo, que arriesgó su vida por poder salvarlo. Es increíble.
La maravillosa experiencia de Primo Levi nos enseña las vanidades de la vida y la grandeza que muchos pueden tener en momentos maravillosos y necesarios de humildad. Muchas gracias. Aquí estamos todos. Estamos todos muy emocionados, me parece. Sí, sí, terrible. Entre el relato del viaje, la historia, estas dos historias, ¿no? Las dos caras de la moneda, la a priori malvada y la sin duda buena, nos muestra no solo el caso especial de lo que sucede entre un campo de concentración, sino que es extensible a muchos ámbitos de la vida, quizás no con la envergadura de lo que fue la Shoah, pero que uno puede encontrar estas cosas en el que menos espera viene lo malo y del que menos espera también viene lo bueno. Yo que conocí estas dos historias, precisamente por lo que veníamos hablando desde hace unos días, decía cómo uno te saca todas las esperanzas y cómo el otro te las devuelve. Así ¿no? es. Y de eso se trata. Bueno, tomamos un poquito de aire y vemos un poquito qué es lo que dice hay que respirar. La gente. Ahí vamos. Hay unos cuantos mensajitos. Vamos a hacer así te vemos bien. Bueno, por supuesto, hay saludos también, ya desde temprano Esther Fried desde Canadá ya estaba esperando y habla de sus raíces sefaradíes. El querido Adrián Toro Quintero desde Colombia nos saluda, shalom a todos, un jueves más, no se pierde una, Adrián. Saúl Kirschbaum también nos saluda desde San Pablo. Sandrita Galante está acá, qué gusto saludarte, Sandra. Te mandamos un beso, gracias por estar. También agradece a Amelia Urriza. Pablo Frenkel nos saluda y va a hacer algunas preguntas desde su Bahía Blanca. Nos saluda Alan Carciente y nos dice que tiene sistema periódico de Primo Levi en español, inglés, 2 biografías y otros. Bueno, la verdad es que pensaba que oportuno haber traído a Primo Levi porque es de esas personalidades que uno va dejando de lado, ¿no? Como olvidándose, así que oportuno haberlas traído. ¿Querés seguir, Lili, con Agnes Carciente? Sí, claro. Agnes Carciente desde Caracas. Un saludo de una gran admiradora de Primo Levi. Juana Topor, gracias, Felipe y Afé. Elena Cohen y Mach, gracias por esta actividad. Nora Irene Borenstein, gracias por esta actividad. Sí, Elena es el nombre y saluda. Bueno, quiero saludar a Elena. Estos son mensajes entre participantes, ¿eh? Sí. Bueno, le quiero mandar un cariño a Elena. Se encontraron entre el público y se están escribiendo. Ojalá se vuelvan a conectar. Y un saludo a Elena, de mi parte también. Acá tenés una pregunta, Felipe, y te pregunta Pablo Frenkel si se sabe algo del destino de los padres de Primo Levi. Ellos estuvieron escondidos, yo no hice un seguimiento exacto por parte de ellos, pero estuvieron escondidos, hasta donde yo recuerdo, no tengo una toma de que los hayan tomado después. En realidad, estando él prisionero, recuerdan que él estuvo 1 año solo allá, estando ahí, la madre le manda una carta y le escribe, ¿no? Básicamente, concretamente a él. O sea que no parecería hasta bastante último momento que hubiera ocurrido con ellos. Porque está vivo, porque contesta las cartas de él ya cerca de 1945. Marcos Neugovsen dice, gracias, es muy interesante y doloroso. Agnes Carciente dice, qué minuciosidad en la descripción de aquel infierno. Sí, se refería al momento en que describía el viaje, ¿no? Sí, un doloroso desmenuzamiento de los sentidos. Pregunta nuevamente Pablo si se puede considerar un paralelismo entre Primo Levi y Elie Wiesel. Es una excelente pregunta esa, la verdad, Pablo. En realidad, digamos, hay varios sobrevivientes, tienen cosas en común y cosas diferentes.
Primo Levi entendió que no, él dice, volverme literato o escritor era un casus belli, era un caso de guerra. ¿Viste cuando en la política, bueno, este ataque me hiciste es justificativo para la guerra? Él sale sobreviviendo para hacer la guerra al olvido. Y él encara todo el tiempo la guerra al olvido. Y lo hace como escritor. Sí, se volvió muy famoso, popular. Lo podríamos comparar, por ejemplo, en otro caso, con Víctor Frankl, ¿no? Que después, además, funciona con la logoterapia y se transforma. Él vivió muchos años, cerca de los 90 años, digamos, llevando adelante una propuesta. O sea, tiene que ver con el tema del testimonio. En el caso de Elie Wiesel, además desarrolló, por su fortaleza, sus obras, un rol político mucho más importante, más desarrollado que el que desarrolló Primo Levi, que si bien él fue muy famoso después, porque al principio no querían publicar su obra, por ejemplo, él intenta publicar la que escribe en 1947, que es la primera, y no se la publican, se la publican mucho tiempo después, ¿no? Elie Wiesel se transforma en una personalidad internacional, ya tuvo que ver con el tema de los judíos en la Unión Soviética, vinculado con el tema del sionismo, hablaba en hebreo perfecto, ¿no? Elie Wiesel, escritor en términos generales, o sea, se transformó en una personalidad y un líder que promocionaba los derechos humanos ya de un montón de aspectos. Él se manifestaba con respecto al apartheid en África, o sea, tenía una postura abierta a todo el tema. Por supuesto que su fuente inspiradora tenía que ver la Shoah, pero de la Shoah pasó a ser una figura política y de trascendencia mucho mayor. En el caso de Primo Levi, siempre quedó ligado a la cuestión de la Shoah exclusivamente y prosperó como, desde el punto de vista internacional, como un literato y un dador de testimonio. Esta sería la diferencia. Pero es una muy buena comparación. Olga Lara Mantilla le parece muy interesante. Gustavo Alberto Vázquez, shalom, estimado Felipe. Muchas gracias. Gloria Beatriz Olivé, muy, muy fuerte, verdaderamente, para todos, ¿no? Elena Coenimach, muchas gracias, Felipe, como siempre. Gracias, Alicia Elena. Zahir, leí ese libro, es muy fuerte. Claro que sí. Sandra Galante nos dice muchas gracias, excelente y conmovedor. Edward Morone, los judíos italianos siempre fueron muy italianos. El hecho es que no hay inmigración a Israel en 1950, dice. Es cierto, es una gran afirmación. Es que los judíos italianos se consideraban italianos. Sí, sí. Gloria Cohen dice, muy conmovida por esta presentación, gracias. Edward Morone nos saluda y dice, así es las dos caras de la moneda. Sandra Galante, un grande abrazo, gracias Sandra. Adrián Toro Quintero, conmovido con el relato de los testimonios. Muchas gracias a todos por este emotivo encuentro. Shabbat Shalom. Edward dice, estando en Italia, los judíos prácticamente tenían apellidos italianos, casi no se diferenciaban, incluso participaron en guerras a favor de Italia. Sin embargo, fue el último país que levantó el gueto en 1850 o algo así. Bien, y hasta ahí tenemos los comentarios. Yo, si me permitís, Felipe, me voy a tomar 2 minutos y medio, que es lo que dura un pequeño video que me gustaría pasar. 2 minutos y medio dura nada más, pero lo encontré y me parece que es oportuno, porque además vos hablaste de este tema de la docencia que hacía Primo Levi para llevar esto. Así que vamos a ver esto.
Bueno, es parte de la presentación de un libro acerca de Primo Levi, pero que, bueno, nos deja sensibles, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Mantenernos sensibles a todos estos temas. Y cumplir con la premisa más importante, que es no olvidar. Absolutamente. Absolutamente. Felipe, no hay palabras para decirte gracias, o quizás con gracias abarcamos todo lo que sentimos. Gracias por transmitirnos, por traernos a Primo Levi, que es una cosa muy importante, que valoramos muchísimo. Muchas gracias a ustedes, Marce, Lili, por la oportunidad de poder hacerlo y bueno, nuevamente por esta cosa tan maravillosa que llevan adelante ustedes con tanto empeño, tanto éxito felizmente y tanto mérito, realmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A todos los demás los esperamos como siempre el domingo, jueves, en los encuentros en Ladino. Todos los domingos a la 1:00 p.m. hay un encuentro, no importa el tema. Si quieren escuchar la lengua sefaradí, pueden venir a los encuentros de Al-Had. El próximo jueves tenemos Cultura y Turismo, la presentación de un libro sobre ciudades de Sefarad, editado por la Red de Juderías de España, con la autora y periodista Alejandra Bulafia y con la directora gerente de la Red de Juderías, Marta Puch. El próximo domingo, después del encuentro de Al-Had, tenemos un homenaje a Jacques Obadia, el Zichrono Libraja, y el domingo está un poquito desordenado, este domingo, pasado mañana, vamos a tener el cuarto encuentro latinoamericano de música judía. En la apertura vamos a estar Zulema Benveniste y yo para hablar a todos los que quieran venir sobre el humor en las canciones de nuestro repertorio judío, Ashkenazi y Sefaradí, y están todos invitados. Y entre todas las actividades, por supuesto, las de Kibún, que esta vez estuvimos hermanados. Kibún comenzó esta semana un curso de Felipe de... No sé cuántas clases, Felipe, es esto, Janusz Korczak. Comienza el martes y se va a extender probablemente hasta el mes que viene. Eso es. De todas formas, los invito a acceder a kibun.com.ar, donde están los cursos de Felipe. Ahí van a encontrar cursos maravillosos que van desde temas como que son contemporáneos, o mejor dicho, hasta los temas contemporáneos, pero comenzando con Torá, Biblia, el espectro que uno puede escuchar a través de los cursos de Kibún y que lleva adelante Felipe, son muy variados. Hay sionismo, hay judaísmo, hay tradiciones, hay Torá. Bueno, hay de todo, así que los invito a acercarse a kibun.com.ar, no dejen de hacerlo. Entiendo, Felipe, que casi todos son virtuales en este momento. Bueno, salvo uno, de un grupo de gente que quería que nos encontramos, porque al principio todo se funda, venían todos a estudiar conmigo a casa, pero uno lo estamos empezando a hacer real, que es de Torá, básicamente. Los otros todavía son virtuales. Bueno, así que kibun.com.ar, no se lo pierdan, vale la pena, no se van a arrepentir. Nos vamos, Lili, nos vamos con el corazón calentito. Nos vamos, te agradecemos muchísimo que hayas estado. Por favor, Lili, un gusto. Un lujo escucharte como siempre. Muchas gracias. Beso enorme. Un beso y nos reencontramos. Un beso a vos, un beso a todos. Nos vemos la próxima semana o en las otras actividades.